Es un gusto, un privilegio estar acá en la casa del Señor, adorándole, glorificándole y exaltándole. Pero también, ¿verdad? Nos reunimos para leer su palabra, para meditar en ella, para que sea el Señor hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y eso es lo que quiero que hagamos en esta tarde. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Hechos, capítulo 20. Vamos a estar viendo el versículo 1 al 17. Vamos a pasar unos minutos ahí en este capítulo. Y son 17 versículos, la mitad prácticamente de este capítulo. Entonces no le voy a pedir que lo leamos todo como acostumbramos, sino que abra su Biblia y que también lo tenga ahí. Pero sí le voy a pedir algo, que se ponga de en pie y que oremos al Señor y que digámosle al Señor que sea Él, ¿verdad? Hablando a nuestros corazones, que sea el Espíritu Santo abriendo, haciéndonos entender, y que la palabra de Dios pueda a confrontarnos, guiarnos, exhortarnos y animarnos. Vamos a orar juntos. Señor Jesús, gracias. Una vez más, Señor amado, te agradecemos por tu misericordia, tu amor, tu bondad, Señor, que la hemos visto, Señor, en esta mañana que hemos podido levantarnos, Señor, y venir a tu casa, Señor. Gracias te damos por lo bueno que eres, Señor, porque tenemos un lugar donde reunirnos, donde cantarte, donde venir, Señor, y pasar tiempo en tu casa en armonía también con nuestros hermanos. Padre, gracias por estas alabanzas. Gracias seamos, Señor, por que sabemos y entendemos, Señor, que tú, oh Dios, inclinas tu oído y escuchas la adoración de tus hijos. Pero ha llegado el momento, Señor, en el cual queremos que tú nos hables. Espíritu Santo, háblanos a nuestros corazones. Padre, una vez más estoy delante de tu presencia, pidiéndote que seas tú, oh Dios, hablando. Padre, tus hijos se han dado cita con un solo propósito: escuchar tu palabra, Señor. Padre, permíteme mantenerme fiel, que seas tú, oh Dios, guiándonos, que seas tú, oh Dios, hablando. Padre amado, te pido que seas tú, oh Dios, llenándome de tu Espíritu Santo, dándome ese denuedo, Señor, esa gracia que necesito, Señor, para hablar de ti, entendiendo que tú estás, Señor, en esta tarde en primera fila, escuchando lo que yo diré de ti, Señor. Espíritu Santo, obra. Espíritu Santo, muévete. Espíritu Santo, convéncenos de pecado. Te pedimos, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermano, hermana, amigo, que nos visita en esta mañana. Continuamos con la serie en Hechos. Ya llevamos recuerdo, sobre 2 años, creo. Pero para mí en realidad ha sido de gran bendición, y espero que también para su vida, los que han comenzado, los que han estado desde el principio de Hechos, espero que haya sido y que continúe siendo de bendición para su vida. Y si se da cuenta, solo nos esperan 8, nos quedan 8 capítulos, ya casi, pero al mismo tiempo con tristeza, ¿verdad? Pero también alegrándome de que yo sé que el próximo libro que nosotros aprendamos va a ser también de bendición para nuestras vidas. Pero ahora estamos en el capítulo 20 del versículo 1 al 17. Esta semana he estado leyendo estos versículos y es similar a la semana pasada, porque si usted lo leyó también en casa, usted verá que esta es una historia más. Es una historia, no vemos mucha doctrina aquí en esta historia. No hay mucha doctrina, ni tampoco vemos aplicaciones. Entonces fue tal vez un poquito no complicado, sino un poquito difícil. Yo lo leía y vi nada más una narración, una historia que se nos da ahí. Pero sí hay algunas cosas en las cuales quiero resaltar en esta mañana. Porque cuando lo leí detenidamente y empecé a leerlo y viendo, vi diferentes cosas. Y una de ellas, primeramente, que vi fue el amor de Pablo para la iglesia, el amor de Pablo para los cristianos. Recuerden que Pablo ya está en su tercer viaje misionero acá. Pablo ya está en su tercer viaje misionero. Pablo está obedeciendo al mandato que el Señor Jesús dio allá en Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando dijo: vayan, ¿verdad?, hasta el fin de la tierra, hasta los fines de la tierra, vayan y prediquen y hagan discípulos y bautícenlos. Y esto es lo que Pablo estaba haciendo. Ya tenía 2 años Pablo de estar en Éfeso predicando la palabra. 2 años de estar pasando ahí con los hermanos. Y ahora vemos, ¿verdad?, aquí en el capítulo 20, versículo 1, vemos a Pablo saliendo de la ciudad de Éfeso después de 2 años
de pasar predicando la palabra de Dios. Y lo vemos ahora dirigiéndose hacia la ciudad de Jerusalén. Ese era el plan que Pablo tenía. Pasar en Éfeso y luego de Éfeso ir a Jerusalén. Le decía, ese es el plan. Entonces Pablo está en Éfeso, estuvo en Éfeso por 2 años y ahora es tiempo de salir de Éfeso y dirigirse, ¿verdad?, hacia Jerusalén. Vea conmigo en el capítulo 20, versículo 1. Después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. ¿Se recuerdan cuál fue el alboroto, verdad? Porque dice ahí, después del alboroto. ¿Se recuerdan cuál fue? La semana pasada vimos, a los que no estuvieron la semana pasada, déjenle, le doy un poquito del contexto. Demetrio, junto con sus amigos, Demetrio era una persona que se dedicaba a hacer diositos, templecitos de plata. ¿Cómo es que se le llaman eso? Artesano, ¿verdad? Artesano, blacksmith, le dicen en inglés, no sé, la traducción que se me olvidó cómo es. Pero se dedicaba a hacer estos templecitos de la diosa Artemisa o diosa Diana. Y Demetrio juntó a todos sus amigos porque estaba molesto con Pablo y estaba molesto con los del camino, que eran los cristianos. ¿Por qué? Porque Pablo predicaba el evangelio de Cristo, la gente se rendía a Cristo y ¿sabe qué? El negocio de la venta de los diosesitos se fue para abajo. Ya no compraba la gente diosesitos. Ya no compraban. ¿Por qué? Porque la gente se estaba convirtiendo y conociendo al verdadero Dios Todopoderoso y dejaron de adorar a esos dioses hechos por manos humanas. Y Demetrio se molestó, llamó, ¿verdad?, a sus amigos, compañeros de trabajo, les dijo, mira, el negocio se nos está arruinando. ¿Por qué? Porque Pablo sigue predicando y la gente está creyendo en Cristo. Entonces llamó y aproximadamente, se cree que habían aproximadamente 30,000 personas las que cabían dentro del estadio y se armó, ¿verdad?, un gran alboroto. Pero al final vemos como Dios usó a un inconverso, ¿verdad?, para que las cosas se calmara y no le pasara nada a sus hijos. Ese fue el alboroto de la semana pasada. Y después de eso, dice, ¿qué hizo Pablo? Después del alboroto, llamó Pablo a los discípulos, a los cristianos, ¿verdad?, que estaban ahí. Y dice que los exhortó. La palabra exhortar aquí no es regañarlos, como muchas veces pensamos, ¿verdad? La palabra exhortar es animar. Algunas versiones de la Biblia dice animar. Les llamó, los animó, los exhortó y los abrazó. Y se despidió de ellos porque era hora de salir de Éfeso. Y después de eso, hermano, los abrazó, los exhortó y pasó tiempo con ellos y se despidió también. Y algo que le dije al principio, hermano, que podemos ver aquí es el amor de Pablo para sus hermanos, para la iglesia. Habían pasado 2 años Pablo predicando y había visto cristianos, ¿verdad?, bebés cristianos crecer en el conocimiento, en la gracia, y lo había visto cómo los hermanos estaban creciendo en el Señor, creciendo en el conocimiento, y había visto bebés espirituales y estaba dejando probablemente ya cristianos maduros en la ciudad de Éfeso después de 2 años de estar ahí. Pero ahora es tiempo de despedirse después de 2 años. Y Pablo los mandó a llamar, vengan, déjenme despedir, déjenme abrazarlos, déjenme darle palabras de ánimo. Y después de despedirse, salió para Macedonia. Verso 2. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Verso 3. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo de Asia y Tíquico. Pablo dice, sale de Éfeso hacia el norte para Macedonia. Y después de recorrer, lo leyó conmigo, después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia, llegó a Grecia. Una vez más, Pablo sale de Éfeso y pasa nuevamente por las iglesias que ya había plantado. Recuerdan que en el área de Macedonia estaba la región de Filipo, Tesalónica y también Berea. Y Pablo había plantado iglesias dentro en esas ciudades. Entonces Pablo, en camino a Grecia,
camino a Grecia. Entonces pasó nuevamente por esas ciudades, Filipo, Tesalónica, Berea, que haciendo, dice, exhortando a los hermanos. Exhortando, hermano, mire, y yo le decía, al principio yo no veía, y ¿qué les digo? ¿Qué puedo sacar de esto? Decía yo. Pero cuando yo veo, hermano, aquí y leo, fue una gran enseñanza para mí, hermano. Fui confrontado por estos versículos. ¿Por qué, hermano? Sí, Pablo, hermano, era un misionero. Claro que sí, Pablo era un plantador de iglesia, ¿sabe qué? Pero Pablo tenía un corazón pastoral muy grande para sus hermanos. Pablo no era el que andaba nada más pariendo hijos espirituales, si le podemos llamar así, ¿verdad? Pariendo hijos espirituales y ahí vean ustedes cómo se arreglan. No, él, ¿verdad? Venían, arrepentían a Cristo, pero se preocupaba que hubiera un crecimiento espiritual y lo vemos aquí. Iba en el primer viaje misionero, en el segundo fue y aún de regreso sigue asegurándose, ¿verdad? Que estos hermanos estén creciendo. Y fui confrontado, ¿por qué? Porque yo veo el corazón pastoral de Pablo. Y me pregunté a mí mismo, Giovanni, ¿qué estás haciendo tú entonces? ¿Te estás preocupando? ¿Estás preocupando para que los hermanos que están en la iglesia crezcan? Pablo sabía que los hermanos ahí necesitaban seguir creciendo, necesitaban seguir siendo fortalecidos en su vida cristiana. Necesitaban siguiendo ser discipulados en la vida cristiana. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. El Señor me confortó, me confrontó. Ahora bien, mire lo que dice el versículo 3. Dice que después de haber estado ahí 3 meses, pasó confortando, ¿verdad?, a los hermanos por 3 meses. Pasó por las iglesias de Filipo, Tesalónica, Berea. 3 meses estuvo ahí, confortándoles nuevamente. Y después dice, versículo 3, después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Hermano, el plan de Pablo era tomar un barco de Grecia para Jerusalén. Ese era el plan de Pablo. Voy a viajar de Éfesos, voy a pasar saludando a todos los hermanos de Filipo, de Tesalónica, de Berea, llego a Grecia, me quedo un tiempo ahí también y después agarro un barco para Jerusalén. Ese era el plan de Pablo. Pero dice aquí que habían algunos judíos anticristianos, anti del camino, que habían hecho, ¿verdad?, un complot. Que habían hecho, hermano, acechanzas y planeaban matarlo. Planeaban hacerle daño a Pablo. En cuando él se subiera al barco, dice, ahí lo agarramos. No se dice exactamente qué estaban pensando hacer, pero imagino que tirarlo al lado en el medio del océano. Pero dice que lo iban a acechar. Cuando él se subiera, el versículo 3, cuando él se embarcase para Siria, se subiera al bote, dice que lo iban probablemente a matar, a hacerle daño, a tirarlo del barco. No se sabe exactamente, le decía, pero Pablo, tenían el plan en contra de Pablo. Entonces, cuando Pablo se da cuenta de esto, supo, ya no pudo viajar de Grecia como él tenía planeado y agarrar el bote y luego irse para Jerusalén, sino que ¿qué hizo? Se regresó nuevamente al camino que él tenía a través de Macedonia, pero ya no iba solo. Ya no pudo subirse en el bote en Grecia para Jerusalén, sino que se regresa nuevamente el camino que él ya había recorrido, pero ya no va solo. Versículo 4, mire, lleva hombres, dice ahí. ¿Y quiénes eran estos hombres? Versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia venía Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Hermano, yo no le voy a pedir que se memorice todos estos nombres, ¿verdad? Gayo, Aristarco, Segundo, Trófimo. No le voy a pedir que se los memorice porque, mira, ahora yo queriendo pronunciar estos nombres en inglés, qué trabada me di. Es bien complicado en español y usted viene en inglés todavía. No le voy a pedir que se lo aprenda, pero sí quiero resaltar 2 nombres de esta lista. No lo voy a pedir a todos, pero sí 2 nombres. Y los 2 nombres que me llaman la atención y quiero compartir con ustedes son Aristarco y Segundo.
Aristarco y Segundo, hermano, a pesar que los dos vienen de Tesalónica. Usted lo vio, ¿verdad? Los dos salieron de Tesalónica, pero eran dos tipos de nombres diferentes, dos tipos de hombres diferentes. Hermano, el nombre Aristarco está relacionado con donde viene la palabra aristocracia. Aristarco viene del nombre aristocracia, y este nombre Aristarco se lo daban o lo tenían la mayoría de veces los nobles, los de alta sociedad, los que tenían dinero, los que eran líderes dentro de la sociedad. Ese es el nombre Aristarco, de aristocracia. Un hombre importante, un noble. ¿Y sabe qué? El otro nombre que le quiero decir es Segundo. ¿Y sabe qué es Segundo? Segundo era el nombre que se les daba a los esclavos. A los esclavos, porque cuando alguien, el dueño de un esclavo, compraba, ¿verdad?, a un esclavo, valga la redundancia, ellos ya no le llamaban por el nombre, sino que le daban números. Y el primero, el esclavo más importante se llamaba primo, de primero. El segundo se llamaba segundo, número 2. Y así los iban nombrando, tercero, cuarto. Ya no lo llamaban por su nombre. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Aquí tenemos a un hombre noble de un estatus social económico, un líder, y tenemos a un esclavo, hermano, a la par, sirviendo hombro a hombro para la gloria del Señor. Y me llamaba la atención, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos, le decía, a un noble, a un esclavo, y tenemos a los dos sirviendo a la par de Pablo. Hermano, y para el mundo quizás era un escándalo, ¿verdad? Ver a un noble y a un esclavo a la par, ¿verdad? Es como que veamos ahora al rey de ¿a dónde? ¿A dónde es rey? De Inglaterra, ¿verdad? A la par de ahí, ¿verdad? De un hombre, un homeless o un indigente. Yo diga, ¿y qué está haciendo? Como que algo no combina. Imagínase. Y en el antiguo tiempo probablemente, hermano, también la gente se admiraba o se escandalizaba cuando veía a la nobleza sirviendo junto a un esclavo. Pero ¿sabe qué, hermano? Para ellos era algo normal, ya que sabían que su identidad estaba en Cristo y que a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, hermanos, todos somos iguales. Todos necesitamos de la misma gracia, del mismo perdón y de la misma reconciliación. Y ellos sabían eso. Ellos sabían eso. Estaban los dos ahí, hermano, sirviendo al lado, uno un esclavo y uno de la nobleza, hermano. ¿Por qué le decía? Hermano, delante de Cristo, hermano, no hay nadie tan alto, con una posición tan grande que no necesite de Cristo, y no hay nadie tan bajo que Cristo no pueda alcanzarlo. No hay. La única entrada a Cristo, la única puerta para llegar al Padre es Jesucristo, y todos tienen que pasar por ahí. No importa cuántos títulos usted tenga, no importa qué tan, hermano, de educación, qué tantas cosas tenga. No, hermano, grandes y pobres, ricos y pobres, grandes y pequeños, dice que un día estarán doblados delante de Dios, diciendo y alabando a nuestro Señor. Hermanos, somos uno en Cristo. Somos un cuerpo, una familia en Cristo, y nos une el amor al Padre, a nuestro Dios. Y esa es mi oración, hermano, que usted se sienta parte de esta familia. Mi oración es que usted se sienta parte, hermano, de nuestra familia, porque le digo, muchas veces Satanás, o muchas veces nosotros, Satanás pone en nuestra mente pensamientos negativos. ¿Sabes qué? Tú no perteneces a eso. ¿Sabes qué? Ni se fijan cuando llegas a la iglesia. ¿Sabe qué? No, tú no perteneces ahí. ¿Sabe qué? Y Satanás le está susurrando a su oído, tú no perteneces. En esta familia nadie se fija, ni te saludan cuando llegas. ¿Sabe qué? Tú no perteneces a esa familia. Déjeme decirle algo, usted es parte de esta familia. Usted ha sido comprado, lavado con la sangre de Cristo, y ahora estamos en comunión como hermanos. No escuche a Satanás cuando le dicen no perteneces. No perteneces, no, hermano. Nosotros estamos acá con un solo propósito, lavados con la misma sangre, hijos del mismo Padre, y vamos al mismo lugar un día por toda la eternidad. Sí, Señor. Versículo 6 dice: nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas.
donde nos quedamos 7 días. Y fíjese que aquí la narrativa cambia un poco y dice ahora, y nosotros, se fijó, ¿verdad? Y nosotros, y después dice, navegamos, y después dice, nos reunimos, y después dice, nos quedamos. Nos, ¿verdad? ¿Y sabe por qué dice nos ahí? Porque Lucas se unió nuevamente al equipo misionero de Pablo. Ahora el narrador, Lucas, el escritor de Hechos, ya se une otra vez al equipo, porque acuérdense en el capítulo 16, Pablo había dejado a Lucas en Filipos. Pablo había continuado con su viaje y Lucas había quedado en Filipos, pero ahora Lucas está nuevamente, ahora dice, ahora nosotros, ahora subimos, ahora llegamos, y ahora eso. ¿Por qué? Porque Lucas nuevamente le decía, se une al grupo misionero y comienza nuevamente a caminar junto con Pablo y con los demás hermanos. Versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y muchas lámparas en el aposento alto había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, se cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Hermano, antes de hablar de Eutico, ¿verdad? Y los que se duermen en el servicio, antes de hablar, hermano, le decía de Eutico y los que vienen, ¿verdad? A echarse su sueñito. Y ya vio el tema, ¿verdad? Ya vio el tema. Ya le voy a decir por qué vamos a llegar al tema de ahora ahí. Quiero que antes que hablemos de Eutico, ¿verdad? Quiero que veamos algo en el versículo 7. Hermano, y esta es una de las primeras alusiones que se hace a los cristianos reuniéndose el día domingo. Entonces, ponga atención, por favor. El primer día de la semana, dice. El primer día de la semana. Esta es una de las alusiones que se hace acerca de los cristianos reuniéndose el primer día de la semana, es decir, el domingo. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque todavía hay personas las cuales dicen, no, la Biblia dice que es el sábado, ¿verdad? La Biblia dice que es el sábado, hermano, cuando tenemos que reunirnos, ¿verdad? Pero aquí vemos a la iglesia reuniéndose el día domingo. Hermano, déjeme aclarar algo. Todos los días son días santos delante del Señor. Todos los días son santos. Pero aquí vemos la iglesia primitiva, la iglesia antigua, reuniéndose el día domingo. Pero decía, yo he escuchado quienes dicen, no, mira, es el sábado, el sábado. Miren lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 16. No sé si lo tengo ahí, hermano. Pero miren lo que dice. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Hermano, le decía, todos los días debemos de adorar, todos los días debemos de glorificar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Pero la iglesia primitiva, hermano, vio algo especial para reunirse el día domingo. ¿Y sabe cuál era? La resurrección de Cristo Jesús había causado un gran impacto en los cristianos que dijeron, reunámonos el día que Cristo resucitó, el primer día de la semana. Y hasta ese momento nos seguimos reuniendo también nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó al tercer día y al primer día de la semana. Hermano, y usted me dice, pastor, pero yo quiero reunirme los sábados. Mire, que yo quiero, venga los sábados aquí, pero no va a encontrar a nadie, es lo único, ¿ves? Porque nosotros nos reunimos el día domingo. Pero todos los días son días para adorar, para glorificar y para bendecirle al Señor. Estaban juntos, dice, otros discípulos, junto a otros discípulos, ¿verdad? Entonces fueron a la iglesia el día domingo, a reunirse ahí a las casas el día domingo. Y también el versículo 7 dice que partían el pan. Lo leyó conmigo, versículo 7. Partían el pan. Mire, y esto significa dos cosas. Estaban comiendo, compartiendo, claro que sí, echándose, ¿verdad? Ahí sus mac and cheese. No creo que haya mac and cheese, ¿verdad? Pero había ahí lo que ellos comían. Pero también estaban tomando la Santa Cena del Señor. Eso significa. Se compartían, tenían comunión, así como lo hacemos nosotros.
Y también compartían la Santa Cena del Señor, estaban tomando la cena juntos. Pero algo más que quiero que vean en el versículo 7 es que Pablo predicó, dice, ¿hasta qué horas? Póngame el 7, por favor, hermano. Hermano, yo creo que voy a ser más bíblico, fíjese. Yo sentí que yo no estoy predicando bíblicamente, que voy a tomar el ejemplo de Pablo. Dice que Pablo estaba predicando, ¿verdad? Hasta la medianoche. La vez pasada dije, hey, vamos a predicar más tiempo. Usted predique lo que quiera, pero nosotros lo vamos a la 1, dijeron unos. Usted déjele que ahí va a estar Priscila y su familia, me dijo, pero nosotros nos vamos a la 1. Pero Pablo, hermano, predicaba hasta la medianoche. Pero no se preocupe, no voy a hacer lo mismo que Pablo, no voy a predicar, hermano, hasta la medianoche. ¿Por qué le digo? Pablo tenía razones por las cuales hacer esto. Pablo tenía razones. Hermano, él predicó hasta la medianoche, ¿verdad? Y luego después predicó hasta el amanecer, o sea, predicó a la medianoche. Vamos a ver que se tomó un break ahí, ¿verdad? Comió alguito y después le siguió dando hasta el alba, ya lo vamos a ver. Pero hermano, Pablo tenía razones por hacer esto, por predicar más de lo normal. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que probablemente esta era la última vez que se iba a reunir con sus hermanos. Él sabía que probablemente esta era la última vez que iba a ver a sus hermanos. ¿Por qué? Porque si usted lee más adelante, lo vamos a ver más adelante, dice que el Espíritu Santo estaba y le decía, cuando vayas a Jerusalén te esperan prisiones, persecuciones y te esperan todo tipo de cosas. Y ya el Espíritu Santo se lo había avisado a Pablo. Entonces Pablo, me imagino que él sabía, quizás es la última vez que yo voy a estar con mis hermanos. Esta es la última vez que voy a estar de visita en Filipos, la última vez que probablemente voy a ver a mis hermanos en Troas, así que mejor voy a hablar más de lo acostumbrado. Me voy a extender toda la noche porque este puede ser mi última predicación para ellos. Hermano, y si eso me pasara a mí, yo le digo, un día hagamos vigilia. Si yo supiera que ese día va a ser mi último día, si yo supiera que ahora es mi último día de vida, hermano, yo le digo, por favor, hermano, denme el tiempo para quedarme, si es posible, toda la noche con ustedes, con los que quieran quedarse. Predicándoles. ¿Por qué? Porque ahora es mi último día en la tierra y yo quiero hacerlo. Imagino que ese también era el sentimiento de Pablo. Él sabía que probablemente la última vez. Ahora bien, pero el punto que quiero que veamos, hermano, era que sí, Pablo se reunía los domingos, pero que también la prioridad que Pablo tenía era la predicación de la palabra de Dios. Hermano, sí. La predicación era la prioridad dentro de las reuniones. Hermano, y ese debe de seguir siendo la prioridad en nuestra iglesia. La predicación de la palabra de Dios. Claro que sí, cantamos, ¿verdad? Mateo 26:30 dice que Jesús se reunió con sus discípulos y cantó el himno, ¿verdad? O sea, Jesús cantaba también dentro de las reuniones. Pero la prioridad, hermano, siempre ha sido y siempre será la predicación de la palabra de Dios. Los hermanos cantan muy bonito. Los hermanos nos dirigen muy bonito, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Tienen un tiempo limitado. Hermano, hasta ahí llegó. No, que quiero cantar otra. Ahí en su casa. Allá en su casa. Pero aquí le damos prioridad a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Yo ya tengo mi tiempo, el hermano sabe que tengo mi tiempo. ¿Por qué? Porque es algo que se ha venido haciendo desde el antiguo tiempo. Sí, cantábamos, orábamos, claro que sí. Tenemos comunión, claro que sí. Pero la predicación debe ser la prioridad cuando nos reunimos. Ahora bien, versículo 9, mire lo que dice. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Hay muchas similitudes, hermanos, en la iglesia primitiva, también con la de nosotros, ¿verdad? La primitiva cantaba, les dijimos, ¿verdad? Ellos cantaban, vimos a Jesús cómo cantaba. La iglesia primitiva oraba. La iglesia primitiva se reunía en los días domingos. Y la iglesia primitiva también predicaba. Pero algo similar también a la iglesia primitiva, que también ahí se le dormían a Pablo. Hay similitudes, ¿verdad? No solamente cantaban, ¿verdad? Pero también la gente se dormía durante el servicio. ¿Ah? Se dormían, hermanos, durante el servicio. Y es algo que todavía pasa en nuestra actualidad. No aquí, en otra iglesia, allá lejos. Esta iglesia no, aquí todos están muy atentos.
Pero hermano, aquí tenemos a un hombre llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, dice, sentado rendido de sueño. Hermano, me imagino que fue una combinación de cansancio, una combinación también del humo que había ahí. Recuerda, el versículo 8 creo que dice, y habla que había muchas lámparas ahí, ¿verdad? Y sabe, y le pongo una nota a la par, no lo tengo en mis notas, pero ¿sabe por qué pienso yo que el Espíritu Santo puso eso ahí? El versículo 8, mire lo que dice, y había muchas lámparas. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, pero ¿sabe qué? A los cristianos los acusaban de que ellos se reunían en las casas y hacían actos inmorales, porque se escondían, se decía, estos se esconden, los cristianos se esconden, y los acusaban que cuando ellos estaban en esas reuniones estaban cometiendo actos inmorales. Y por eso, dice, no, había un montón de luz para que los de afuera y los demás vieran qué es lo que se estaba haciendo ahí. Pero volvamos a Eutico. Este joven dice, estaba ahí, ¿verdad? Cansado. Me imagino que había trabajado quizás ese día. Imagino que también el humo, ¿verdad? Combinación de todo. Y dice que el sueño lo venció. El sueño lo venció. Hermano, mire, y esto me da ánimo también a mí, y me da un poquito de ánimo en saber que a Pablo se le dormían también cuando predicaba. Me da ánimo, o sea, si se le dormían a él, cuánto menos a mí. Pero este joven Eutico dice que lo venció el sueño. Y le decía, no se sabe por cuánto él estuvo peleando con el sueño. Porque lo venció, dice. Estuvo peleando, no estuvo tratando de no dormir, se estuvo batallando en el sueño hasta que el sueño lo venció. Hermano, y no me voy a enfocar en hablar mal de Eutico. No voy a enfocar a hablar mal también de aquellos que se duermen en la iglesia. No, esa no es mi intención. No voy a hablar mal de ellos. Porque no lo culpo a usted. Venir aquí, sentarse y escuchar a este hombre hablar por 45, 50 minutos no es fácil. Y no lo voy a venir a hacer sentir mal. No estoy aquí para hacerlo sentir mal. Al contrario, hermano, me encanta lo que dijo Charles Spurgeon una vez. Y dijo, prefiero, hablando a aquellos que se dormían, ¿verdad?, en el servicio, prefiero que vengan y que se coman la mitad del plato de comida a que no coman nada y se queden en la casa. Eso es lo que dijo Spurgeon. Prefiero que vengan y se coman la mitad del plato de comida a que se queden y no coman nada. Esto no es una excusa tampoco, ¿verdad? Si ustedes se hacen un sueñito de unos 3 minutos, échelo. Pero no voy a roncar, por favor. La vez pasada, hermano, qué pena me dio a mí. No está aquí, por eso lo voy a decir. No sé. Hermano, yo solo oía que el gran ronquido al fondo. Lo perdimos, dije yo. Lo perdimos. Y voy comenzando apenas. Si usted va ahí, disimule un poquito, pero no ronque, por favor. Por favor, no ronque. Y si ronca, el otro hermano, despiértelo. Hermano, mire, yo lo hago broma, pero dormir en la iglesia no es bueno. No es bueno, no es bueno. Yo sé que a veces el cansancio. Pero hay un tipo de sueño que es peor. Hay un tipo de sueño que es diferente y es muy peligroso. Y la Biblia habla de eso. La Biblia habla de un tipo de sueño. La Biblia habla de muchos que andan caminando dormidos en su vida como cristianos. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:6. Creo que está en la pantalla, ¿verdad? 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Y el versículo 7 dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan. Pablo no está hablando aquí de dormirse en la iglesia. Pablo no está hablando de aquellos, ¿verdad?, que se echan el sueñito en la iglesia el día domingo. No, hermano, Pablo está hablando acerca de cómo vives tu vida como hijo de Dios. Y él nos dice, no duerman como los demás. Eso lo hacen los del mundo. Hermano, ¿por qué? Porque cuando no dormimos, hermano, no estamos viendo qué es lo que está pasando alrededor. Cuando estamos dormidos no tenemos ninguna defensa. Estamos vulnerables a cualquier ataque del enemigo. Cuando estamos dormidos estamos sin hacer nada, hermano. Y esas son las características de los de afuera, no las características de un hijo de Dios. Pablo dice,
No duerman. Y no está hablando, le decía, de dormir físicamente. Hay un sermón de Charles Spurgeon, Carlos Spurgeon creo que se llama en español, Carlos, escrito el 15 de noviembre de 1857, y usted puede ir a la librería de Charles Spurgeon online. Hay un sermón que se titula, escrito en el 15 de noviembre de 1857, que se titula Despierta, despierta. Y él predicó de estos versículos del capítulo 5, versículo 6 de Primera de Tesalonicenses. Y me encanta, usted puede ir y leer ese sermón, ahí está. Me encanta porque Charles Spurgeon está predicando, tomando un sermón de estos versículos de Primera de Tesalonicenses 5, 6. Y dice, despierta, despierta. Y da 3 ejemplos muy bonitos y muy impactantes. Él dice, una ciudad en la cual estaba una plaga. Y esta plaga estaba matando a muchas personas, a miles de personas. La ciudad estaba bajo la plaga. Miles de personas estaban muriendo y había un doctor ahí en esa ciudad y ese doctor tenía la cura para esa plaga. Pero llegaron a la casa a buscar al doctor y ¿sabe qué estaba haciendo el doctor? Dormido. Y la gente le decía, despierta, despierta. También da otro ejemplo, dice un barco lleno de pasajeros directamente en el agua, dirigiéndose hacia un despeñadero, dirigiéndose a un montón de piedras, y la gente gritando, y la gente diciendo, nos vamos a estrellar y vamos a morir. ¿Y sabe qué estaba haciendo el capitán? Dormido. Y la gente decía, despierta. Y el tercer y último ejemplo que da Charles Spurgeon, dijo que había un tipo, un reo condenado a muerte. El reo estaba condenado a muerte, lo sacan de su cárcel, ahora es el día que tú mueres y te vamos a guindar y te vamos a ahorcar. El carcelero llega, lo saca de su celda, le dice, ahora es tu día. Va en camino, ¿verdad? Por el pasillo, pensando, son mis últimos minutos de vida. ¿Qué más va a pasar? Ahora es mi último día, ya voy a dejar de morir. Voy a morir y voy a dejar de existir. ¿Y sabe qué? Mientras tanto, hay un hombre que tiene una carta en su bolsa que dice que ese reo ha sido perdonado. Y esa persona está en un cuarto. ¿Sabe qué estaba haciendo? Dormido. Hermanos, hay un sueño muy peligroso. Hay un sueño muy, muy peligroso. Mucho más que venir y dormir en la iglesia. ¿Y sabe cuál es ese sueño? ¿Y sabe cuál es eso? Los que están dormidos espiritualmente y viven sus vidas cristianas de esa manera. Bueno, yo prefiero que venga y se me duerma aquí a que viva su vida dormido espiritualmente, ajeno de lo que está pasando, muerto, inerte, haciendo nada en su vida. Prefiero que venga, ¿verdad? Y se... Efesios capítulo 5, versículo 14. Mire qué es lo que dice. Despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto no es para los inconversos. La carta que Pablo escribió a los Efesios fue para la iglesia de ¿quién? De los Efesios, de Efesios. Esta carta es para los cristianos y Pablo dice, despiértate. Señor. No es hora de dormir. Esta exhortación lo hace Pablo para los cristianos, hermanos. Es muy peligroso para un cristiano estar dormido espiritualmente. ¿Por qué? Y muchas veces ni sabemos que estamos dormidos. No, pastor, es que yo voy a la iglesia, pastor. El domingo yo me baño, me cambio. Yo voy a la iglesia, pastor, yo estoy despierto. Es posible para una persona, es posible para un cristiano estar dormido y que ni él se dé cuenta. No es cierto, hermano, hay personas que caminan dormidos, ¿sí o no? Hay personas que hablan dormidos, ¿sí o no? Hay personas que escuchan dormidos, ¿sí o no? Es posible para un cristiano estar dormido. Hermano, y lastimosamente las iglesias están llenas muchas veces de personas que están ahí, pero están dormidos espiritualmente. Están ahí.
Sí, aparentemente están despiertos, pero ni ellos saben que están dormidos. Están inertes, no hay ningún progreso espiritual. Lastimosamente, hermano, hay un sueño peor que el venir a dormirse a la silla. Y ese sueño, hermano, es el vivir dormidos espiritualmente. ¿Y cuál es el problema? Que el día que nosotros despertemos pueda ser que sea demasiado tarde. Porque para muchos el despertar va a ser: apártate de mí. Yo nunca te conocí. Tú dijiste. Ese va a ser el despertar de muchos. Hermanos, y mi oración es que el Espíritu Santo, y que con la ayuda del Espíritu Santo podamos nosotros examinarnos a nosotros mismos. Y es que somos sonámbulos espirituales, que sí hacemos ciertas cosas, pero en realidad estamos dormidos. Esa es mi oración, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos despierte. Hermanos, hay muchos que están aparentemente dormidos, despiertos en la iglesia, pero nomás ponen un pie de esa puerta para afuera, se duermen espiritualmente. Aquí adentro, ¿verdad? Alabaré, pero nomás ponen un pie allá afuera, se duermen. Se duermen. Hermano, como les decía, hay un sueño más peligroso. Y mi oración es esa, hermano. Mi oración es esa. Yo le decía al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo hable? Al principio decía: es una historia que yo voy a sacar de esto. Pero mi oración es esa, hermano, de que despertemos. Versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Eutico se cayó, murió, dice que estaba muerto. Pablo se echó sobre él, le abrazó y le dijo: hey, no se alarmen, él está vivo. Está vivo. Bueno, vemos un gran milagro aquí. Hay quienes dicen que estaba inconsciente, ¿verdad? Y que se cayó y quizás entró en coma. Hermano, no, la palabra dice que está muerto. ¿Y saben quién lo está diciendo? Un doctor. Lucas, está muerto. Hermano, 3 pisos de distancia. Imagínense, se cayó el tipo de cabeza o cayó el tipo de pecho, de espalda. Eso, hermano, es suficiente para matarlo a alguien. Estaba muerto. Pero vemos, hermano, que Pablo, ¿verdad?, se echó sobre él y lo revivió. ¿Y qué hizo Pablo después de eso, hermano? Es que Pablo me encanta. Pablo siguió predicando, fíjese. Él siguió: bueno, ya está vivo, démosle, continuemos hasta el alba, dijo, continuemos predicando hasta que esto amanezca. Mire lo que dice el versículo 13 en adelante. Nosotros, dice, adelantando, nos embarcamos y navegamos. El versículo 11. Después de haber subido, dice, partió el pan y comido, habló largamente hasta el alba. ¿Ves, Pablo? O sea, después de que el muchacho resucitó, se fue a comer un poquito, ¿verdad? Hey, ahorita hay medianoche, hay que comerse el tamalito, como vamos a hacer en la vigilia nosotros. Y después, démosle nuevamente, y predicó hasta el alba. ¿Qué? 6 de la mañana. Y después dice que llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Está vivo, Eutico. Y después siguió predicando, le decía, siguió predicando hasta el amanecer. Versículo 13. Nosotros, dice, adelantándonos, recuerden nosotros porque ahí va Lucas, me encanta. Nos embarcamos, dice, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que sí lo había determinado, queriendo ir por tierra. Pablo se fue por tierra y los demás lo encontraron allá porque se fueron en bote, ¿verdad? Entonces se encontraron allá en Asón. Y se reunieron en Asón, dice, y tomándolo a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de ahí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto a Samos, y habiendo hecho escala en Trógilo, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día del Pentecostés en Jerusalén, ¿verdad? Si le fuese posible en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hermano, no voy a entrar en detalle en cada una de estas ciudades, ya se me acabó el tiempo, no quiero que se me vayan a dormir. Se me acabó el tiempo, no voy a entrar en detalle en cada una de estas ciudades.
Pero sí, algo que veo aquí en el versículo 17, hermano, es que mandó a llamar a los ancianos, dice, de la iglesia. Hermano, y lo veremos la próxima ocasión, la próxima semana. Vamos a ver de cómo Pablo abrió su corazón y derramó su corazón frente a los ancianos, ahí en la iglesia. Y va a estar muy lindo. A mí me enseñó tanto, me confrontó tanto esa parte. Así que le invito a que venga la próxima semana, el próximo domingo, y traiga a su familia, a sus amigos, ¿verdad? Termino con esto. Despertemos. Despertemos. No caminemos en nuestra vida dormidos espiritualmente. ¿Por qué? Porque nada bueno vendrá. Nada bueno vendrá. No caminemos en esta vida dormidos. Cuando usted duerme en la noche, usted no sabe qué es lo que está pasando alrededor. Está usted inerte, sin hacer nada, ¿verdad? Está vulnerable. En ese momento a usted le pintan la cara y ni se da cuenta hasta el siguiente día, ¿verdad? Porque no sabe qué es lo que está pasando, especialmente aquellos que son de esos que duermen como ladrillo, como decimos nosotros, que caen y ya no. Es peligroso andar así en nuestra vida espirituales. Es peligroso andar como sonámbulo, ¿verdad? Pretendiendo que estamos despiertos cuando en realidad estamos dormidos. Despertemos, despertemos. Y usted, amigo que está acá, y me dice, pastor, ¿cómo yo puedo despertar? Ponga su fe en Cristo Jesús. Crea en Él, en lo que Él hizo en la cruz. Él murió en tu lugar, pagó por tus pecados. Y Él nos dice, si pones tu fe y te arrepientes de tus pecados, yo te daré nueva vida y experimentarás una vida completamente despierto en Él. Eso es lo que Dios quiere para ti, amigo, en esta mañana. Pon tu fe en Él. Despierta. O puede ser muy tarde. Muchos van a despertar en un lago de fuego. Qué doloroso, hermano. Apocalipsis 20:11 dice que hay un lago de fuego en los cuales muchos, hermanos, van a despertar, van a cerrar sus ojos aquí en este mundo. Y la próxima vez que los abran, dice que estarán en un lago de fuego preparado para Satanás y para todos aquellos que dijeron, no, déjame vivir dormido. Déjame vivir dormido. Yo quiero vivir como yo quiero. Diferente a aquellos que están despiertos. Despiertos. Nuestro corazón deja de latir. Nuestros pulmones toman su último respiro. Cerramos nuestros ojos, pero los abriremos en la presencia del Dios Todopoderoso. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y una vez más le digo, despertemos. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu consejo y tu palabra siempre viene a tiempo, Señor. Te pido, oh Dios del cielo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, haciéndonos ver si en realidad hemos estado todo este tiempo en nuestra pretendiendo o siendo cristianos, pero viviendo vidas dormidas espiritualmente. Oro, Señor, para que seas tú, oh Dios, despertándonos de ese sueño que no nos llevará a nada bueno, Señor. Padre, te pido, por favor, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Avívanos con tu Espíritu Santo. No nos permitas vivir vidas frías. No nos permitas, Señor, acomodarnos. No nos permitas decir otro lo hará. No nos permitas decir no, un domingo basta. No nos permitas, Señor, decir esas cosas que nos acomodan muchas veces, Señor. Padre, oro por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo en esta mañana. Que seas tú, oh Dios del cielo, despertando sus vidas. Si ellos están aquí, Señor, sin ti en sus corazones, te pido, por favor, que tu Espíritu Santo pueda, Señor, hacerles entender que necesitan huir de la ira que viene a este mundo. Necesitan huir, Señor, y el único lugar seguro eres tú, Cristo bendito. Padre, guíanos, enséñanos, guárdanos, bendícenos. Espíritu Santo, háblanos, quita todo aquello que nos estorbe ver aún nuestras propias vidas.
Quita todo aquello, Señor, toda venda que haya, Señor. Y si nos estamos engañando a nosotros mismos también, haznoslo ver. Haznoslo ver, Señor, por favor, Señor. No queremos despertar oyendo esas palabras apartadas. Aparte de mí, hacedor de maldad. Yo nunca te conocí, pero Señor, yo hacía, yo no te conozco. No nos permitas, por favor, levantarnos en esa realidad tan horrible. Y ayúdanos, Señor, a despertar y a ver tu luz y caminar guiados por tu palabra, que es la lámpara, Señor, en nuestros caminos. Padre, gracias por ese llamado de atención a mi vida. Solo te pido, Espíritu Santo, que obres, Espíritu Santo, que convenzas, Espíritu Santo, que hables a cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Oramos también, Señor, por las ofrendas que habremos de recoger. Oramos, Señor, para que seas tú, oh Dios, haciéndonos entender, Señor amado, que parte de nuestra adoración es darte también a ti lo que es tuyo. No nos permitas quedarnos, Señor, con lo que no nos pertenece. Y ayúdanos a que te demos con un corazón, Señor, contento. Venir y entender que simplemente estamos administrando lo que es tuyo, no es de nosotros, Señor. Padre, pido para que nos ayudes a ser buenos administradores. Padre, pido, Señor, para que podamos darte, Señor, no con tristeza ni tampoco con necesidad, sino con alegría, Señor. Oro por aquellos que aún están en busca de trabajos. Oro para que tu mano de provisión, para que seas tú abriendo puertas, Señor, donde puedas permitirles un trabajo, Señor, que ellos puedan, Señor, suplir sus necesidades económicas, pero también apartar tiempo, Señor, para ti. Oro, Señor, para que seas tú, oh Dios, haciéndonos entender, Señor amado, que al final, Señor, solo te damos lo que es tuyo. Gracias te damos y te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden, hermanos. Iglesia Bíblica Bautista Manuel Lisburg. Para más información visita www.ibbleesburg.com y aprende sobre nuestra doctrina y misión como iglesia.